que parece que es nuestro futuro inmediato puede ser distinto si en lugar de la inmediatez podemos empezar a pensar a medio plazo o a largo plazo. La pregunta es una pregunta muy antigua. ¿Se puede hacer algo para que lo que hemos descrito, lo que habéis descrito como no bueno, empiece a ser mejor? En cualquier caso, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Hay un micrófono. Siguiendo un poco el hilo de lo planteado por Manolo, quizá un poco, por Manolo Vázquez me refiero, un poco de soslayo, pero a mí me ha parecido una idea clave de las que se han oído esta tarde, que es la similitud de la problemática de lo que rodea a la cacareada filosofía, que es nuestra criatura, también a las matemáticas y a la física y a otras actividades que ha nombrado. Yo creo que esto se puede resumir en una palabra, ¿no? Que en los demás no, digamos, aunque tímidamente la ha oído en Manolo, pero en los demás no. Es lo que Allen llamaba nuestro derecho a la teoría. Es decir, aquí el problema no está en cuál es el futuro de cualquier teoría. Y os doy ejemplos, y agradezco también a Manolo que haya nombrado el drama de la secundaria, porque el drama de la secundaria, en definitiva, es el drama de lo que va a acabar sucediendo en la universidad. En la secundaria en los últimos años nos hemos visto invadidos por asignaturas tan eminentemente prácticas como tecnología, que no es un perfeccionamiento y mejora del laboratorio de física y química, es una asignatura autónoma que se llama tecnología. Otra prenda que se llama FOL, formación de la orientación laboral, que con un mínimo análisis platónico, una mínima crítica, se podría decir, ¿por qué no una formación de la formación y así ad infinitum? O una economía donde la cosa más importante es enseñarle a la gente qué es una letra de cambio o cómo se hace un balance de estado de cuentas. Entonces, ¿no sería más interesante ya, como salida a lo que planteaba Antonio, reconducir el problema dónde queda la teoría y hasta dónde es práctica esta introducción de tanta materia práctica, supuesta materia práctica? Yo creo que esto me parece fundamental antes que entonar, digamos, dejando de ser un poco cínico, si queréis, o un poco frívolo, de alguna manera habéis entonado un mea culpa en lo que ha ocurrido con la historia de la filosofía. Yo no veo por qué en un mundo que todo el mundo va a la suya, yo no tenga por qué ir a la suya. Lo único que me puedes decir es porque entonces no te pagan, porque la sociedad te desprecia o porque tus valores no coinciden. Pero en cualquier caso tampoco veo que arreglaría yo, o la filosofía, poniéndose como misión y como objetivo hacerse cargo de los males totales del mundo cuando todo el mundo descansa, es decir, sobre la plena convicción de que será más eficaz en tanto en cuanto no se haga cargo de esa totalidad. Y lo digo con ejemplos concretos. Aquí habéis dicho en algún momento que la filosofía se ha desentendido de la ciencia y evidentemente me podría replicar con 1000 ejemplos. Pero también podríamos preguntar hasta qué punto la ciencia nos ha desentendido de la filosofía. Es decir, la economía que en los últimos 50 años, sin ir más lejos, se ha olvidado, ha ocultado descaradamente lo que dijeron economistas de los años 30 de Cambridge, como Joan Robinson, como Piero Sraffa, como Maynard Keynes, acerca de algo tan elemental como la posibilidad de que alguna vez se agotasen los recursos naturales de la Tierra. La economía de los últimos 50 años se ha olvidado sistemáticamente de esto. ¿Qué tenía la filosofía que aprender de esa economía? O de esa politología que hace un mes daba por eternizada la situación del norte de África. O de esa psicología que, no lo digo yo, lo hizo un historiador de la ciencia como López Piñero en la película Las alas de la vida, han sacrificado inútilmente el objetivo de la psicología. Y de alguna manera repite lo que decía Husserl en 1935. De verdad, no es una muestra de cinismo ni una cuestión de parapetarme en una fortaleza, de decir aquí filósofo, porque evidentemente si no nos pagan, no nos pagan, y si la gente no quiere filosofía, no quiere filosofía. Pero realmente el camino pasa por la entonación del mea culpa y exclusivamente el verlas venir y no repartir de alguna manera las culpas en todas partes donde estén. No sé, trataba más que nada de agilizar la polémica, aunque creo que eso sí que lo defiendo allá donde puedo, que es absolutamente urgente reconducir el problema de la filosofía de las humanidades al problema del destino de la teoría. Es decir, es que lo que hay que jubilar es toda teoría ya,
Porque entonces, igual, por una cuestión en la que nunca hemos sido brillantes los filósofos, evidentemente, una cuestión de estrategia, sí que podemos entendernos, por ejemplo, con los matemáticos y con los físicos, que estoy totalmente de acuerdo con Manolo, estamos en una situación, casi son los únicos con los que podemos hablar hoy en los institutos. Gracias. ¿Hay más intervenciones? Por favor. Claro. Era un coloquio. Vale. Bueno, yo antes que nada quiero dar las gracias, primero a Antonio y después a los tres maestros, porque yo los tuve hace 5 años, dejé la facultad y yo, con la primera pregunta y el tema de la mesa, yo voy a dar una visión, optimista de la filosofía. Yo hace 5 años dejé la facultad y ahora estoy en, un ámbito, de los políticos. Y yo me he dado cuenta que la filosofía sirve y de mucho. ¿Vale? Es decir, yo creo que la filosofía sirve y de mucho. Porque lo primero que me dijeron cuando yo entré, y no lo decían por mí, sino por la filosofía, ha llegado el orden y el fundamento. Y yo creo que hoy, en la actualidad, la filosofía tiene mucho que decir. Yo lo que no sé es a través de qué vías. Pero yo creo que dentro de 50 años tendremos este debate, el mismo debate. Y yo lo que quiero decir aquí es que la filosofía sirve de mucho y lo que tenemos que hacer es aquellos que amamos la filosofía ir con la cara bien alta de que nos dedicamos a la filosofía. Y eso lo tenemos que hacer a través del estudio diario y la competencia. El problema es que dentro del gremio de los filósofos muchas veces, en ocasiones, hemos transmitido una imagen de dejadez, una imagen de ir contra todo, y eso pues no puede ser. Y mi segunda cuestión, esto es una pregunta o es una reflexión interna, la segunda cuestión es, a mí me gustaría saber qué saberes auxiliares os estáis refiriendo. ¿La teología ahí tendría alguna cabida? La teología. ¿Hay más intervenciones? Buenas tardes. En primer lugar, yo quería felicitar a los 4 miembros de la mesa porque se han manifestado en tonos distintos pero complementarios y en todos los casos con mucha densidad e interés. Yo he venido aquí como profesor de filosofía, como aspirante a pensar filosóficamente desde hace muchos años y atraído sobre todo por el título y por la forma de esta actividad. Un coloquio con unos temas sucesivos, según he leído yo, que son filosofía, educación, sociedad. Yo he entendido que ahí está incluida la política, está incluida la ética, está incluida los partidos políticos en ese aire de universalidad que nos es tan familiar, ¿no? Y yo he venido siguiendo la indicación de Kant, he venido más por el aire que por el vuelo de la paloma, ¿no? Creo que, me disculpo por ser muy breve, pero creo que no hay más remedio a estas alturas, creo que en una sociedad como esta hay franjas de la sociedad que se critican y se exponen a un análisis pormenorizado todos los días. Por ejemplo, la política, por ejemplo, los partidos políticos, ¿no? Y en esta situación en la que un partido político que sea de socialdemocracia o quiera ser socialista o que apunte a la izquierda se considera todos los días y misericordiamente que carece de futuro, que carece de ideas, que carece de rumbo, a mí me extraña, me llama la atención el silencio de la universidad. No precisamente para defender a los partidos políticos, por supuesto, ¿no?, sino para exponer una opinión a ese mismo foro social de la prensa, de ciertas actividades, de ciertos momentos de la sociedad. Yo no voy a insistir porque he dicho que voy a ser muy breve, pero me gustaría que la universidad recuperara la palabra pública o que me dijera dónde está, ¿eh? Porque en privado los profesores de universidad y los filósofos, en este caso, tienen ideas brillantes y tienen ideas muy útiles para ser aplicadas. Nada más, gracias.
Yo quisiera hacer una pregunta directa a los profesores de universidad de la Universidad de Valencia. Es una pregunta íntima incluso. ¿Se consideran ustedes apesebrados? O, dicho de otro modo más elegante, ¿están ustedes reñidos con los dictámenes políticos hegemónicos existentes actualmente en cuanto a la universidad se refiere? Quiero decir, ¿sus opiniones universitarias son realmente universitarias en sí mismas o obedecen, y en qué grado, a los dictámenes políticos de los partidos gobernantes en cada momento? Con un ejemplo, los medios de comunicación oficiales dicen que emiten opiniones y que dan telediarios objetivos y separados completamente de la ideología del gobierno, lo cual, en mi opinión y en la opinión de algunos amigos, es completamente falsa. Los medios de comunicación ofrecen opiniones e informaciones que siempre, en todos los casos, están mediatizadas por los partidos políticos que están en el gobierno en cada momento. Esa es la misma pregunta que les hago a los profesores de la Universidad de Valencia. ¿Son realmente ustedes profesores de filosofía y en qué grado? O, dicho de otro modo, ¿en qué grado obedecen los dictámenes políticos que gobiernan en la Universidad de Valencia? Porque creo, no sé, quizá lo nieguen completamente, es decir, quizá digan: nosotros no obedecemos en modo alguno a ningún dictamen político porque en la Universidad de Valencia no hay ninguna directriz política. Si tienen que decirlo, pues díganlo. Yo quisiera saber eso. Quisiera tener clara su respuesta. ¿Hay más intervenciones? Pau, por favor. A mí me gustaría destacar la cuestión de, siendo profesionales de la filosofía, nos van a tener que pagar. Eso implica, como ha emplazado el profesor Vázquez, pasar por, digamos, lo que la sociedad entiende como o lo que desea, o lo que se nos pide, o lo que se nos requiere. Esos requerimientos que, si se ha emplazado gestión emocional, cuestiones de la muerte, lo que digamos podría tratar la filosofía en el bachillerato, que puede que no impacten tanto en la sociedad porque se demandan otros valores, como la solvencia, el éxito. Vale. Paralelamente, el hecho de que aterrice la filosofía en primero de bachiller, me resulta un poco, a la gente que llega con 17 años al segundo de bachiller y en su experiencia vital ya ha recibido una formación recta y técnica prácticamente, la filosofía le resbala y no le afecta. No sé hasta qué punto tiene la demanda de valores que emplazarse en la filosofía al primero de bachiller. Lo que quiero decir es que ¿qué tal si retroceder y, no digo inculcar valores, porque esto es peligroso, pero sí emplazar sugerir una formación desde principio, de la ESO probablemente, para mostrar caminos paralelos a lo que vendría a ser la técnica o lo que se demanda empresarialmente hoy, para que la población posteriormente pudiera decidir si decide pedir éxito o si decide pedir filosofía más adelante. Es decir, entrar en filosofía en primero de bachiller me resulta muy tardío. Me resulta muy... Habiéndose formado ya la persona con un recorrido tan fijado y tan limitado y tan, lo siento, pero opaco, no me cabe esperar que la sociedad nos pida ayuda. Nosotros no pintamos nada. No existimos. No estamos. No se nos quiere. Básicamente era. Hay una pregunta al fondo. Sí, yo quería relacionar tres cuestiones que han salido hasta ahora. La primera es el tema de que la pregunta que se ha dirigido a los profesores de la universidad, no sé si en general o en particular a los de filosofía, yo soy profesor de la universidad,
sobre si estamos con el pensamiento hegemónico dominante, estamos adocenados, etcétera, etcétera.